No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Año 711. El jefe militar musulmán Tariq Ben Ziyad lidera un ejército de árabes y bereberes que atraviesa el estrecho de Gibraltar. Su objetivo, la conquista de la península ibérica. Al-Ándalus fue el territorio que en la península ibérica estuvo bajo dominio islámico durante la Edad Media. Eso es el siglo VIII, el siglo en el que se inicia un despegue cultural en Al-Ándalus. Al-Ándalus sí que aportó una huella indudable a medio y largo plazo. Hubo un desarrollo científico en Al-Ándalus que permitió el desarrollo tecnológico, y esto fue gracias a la ingeniería, sobre todo. Hace más de 1000 años, bajo el gobierno omeya en Al-Ándalus, se produjo un gran florecimiento científico. Multitud de sabios encontraron la posibilidad de desarrollar sus conocimientos en aquella península dominada por los musulmanes. Continuamos en Ser Historia. Escuchábamos un fragmento de la serie Al-Ándalus de Canal Historia, en donde se nos presentaba, ¿no?, grosso modo, un poco la historia de esta cultura, de esta civilización, de esta parte de la historia de España, desde la conquista en el 711 hasta la expulsión definitiva, ¿no?, y esa parte de la reconquista en el año 1492. Queríamos hablar de algunos detalles curiosos, ¿no?, de toda esta historia, pues con Daniel Valdivieso. Él ha estado ya en otras ocasiones con nosotros, es un perfecto conocedor de las fuentes andalusíes y acaba de publicar con la editorial Almuzara un libro que recomendamos desde aquí. Eso no estaba en mi libro de historia de Al-Ándalus. Daniel Valdivieso, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, Nacho, por invitarme. Nos atiendes desde Córdoba, el mejor sitio, ¿no?, para hablar del mundo andalusí. La primera pregunta, ¿este nombre, Al-Ándalus, de dónde viene? ¿Dónde nace? ¿Se conoce las raíces, el origen? Bueno, efectivamente, desde la capital de Al-Ándalus estamos conectando. Sí, es curioso que este término tan utilizado y tan extendido, realmente no sabemos a ciencia cierta hasta dónde se remonta, de dónde proviene. Pero son muy curiosas las tres hipótesis, digamos, principales sobre el origen del término, que aún así todavía mantienen en discusión a la comunidad científica. Es verdad que hay dos que están casi desechadas, pero digamos la más respaldada tiene que ver curiosamente con un tema de esos que hacen saltar las alarmas y los recelos de los historiadores, que es precisamente la Atlántida. Pero no la Atlántida como ese mito creado luego a posteriori, sino lo que es la Atlántida referida en los diálogos de Platón. Evidentemente una obra clásica conocida por el mundo, por el Islam, digamos, primario, y que, claro, para identificar aquella península en el extremo occidental del mundo conocido, pues qué mejor que ponerle el nombre o nombrarla precisamente a raíz de esta conocida obra de Platón, los diálogos, y bueno, así quedaría reflejada como tal. Y bueno, lo que es la deformación al árabe del término griego, pues daría lugar al término que todos conocemos. Es curioso, ¿no?, porque muchas veces olvidamos el origen del nombre, de los términos, de las cosas, ¿no?, que nos puede aportar datos interesantes para conocer su historia. En el año 711, la situación política, social que había en la península ibérica no era quizás la más idónea, ¿no?, para reprimir una invasión. ¿Cuál era el plan, tanto de unos como de otros, aquí en la península, el mundo visigodo, como la del mundo invasor? Pues es curioso porque precisamente me vienen a la cabeza unas palabras que repite mucho Eduardo Manzano, que dice que es muy fácil hablar de historia cuando se conoce lo que va a pasar después. Entonces, claro, nosotros los periodos históricos los tomamos como si fueran líneas que separan, digamos, periodos muy diferenciados entre sí, para que tengan en cuenta que desde el 711, ya no digo hasta el 756 que comenzó el Emirato Omeya, sino incluso hasta el siglo IX, principio del siglo IX, hay que hablar de una transición bastante lenta, lo que es la arabización e islamización de
la península. No obstante, claro, ¿qué planes tenían tanto los conquistadores como los conquistados en este caso? Pues claro, hay que tener en cuenta también que nosotros lo vemos desde los ojos del siglo XXI y vemos unas barreras indivisibles entre, por ejemplo, entre religiones y culturas, cuando entonces no lo eran tanto. Ese intercambio que habría entre el norte de África y la península, y por supuesto, los límites, digamos, entre religiones no eran unas líneas infranqueables como hoy. Quiero decir, parece ser que hay muchos relatos al respecto, el famoso relato del conde Julián que para tanto ha dado, pero nos habla de digamos, la colaboración de ciertos grupos dentro de la península que se oponían en este caso al gobierno del famoso rey Rodrigo. Entonces nos puede sorprender cómo digamos, esas culturas y religiones diferentes colaboraban en este caso para deshacerse de un monarca con el que no querían, digamos, en Hispania. Uh-huh. La idea que tenemos de ese mundo de Al-Ándalus también quizás condicionado, ¿no?, por lo que vemos ahora en el mundo árabe y sobre todo a la gente que no... Bueno, yo conozco muy bien el mundo árabe porque casi medio vivo allí, ¿no?, en Egipto, pero no tiene nada que ver, ¿no?, a esa idea que se tiene a través de los medios de comunicación. Pero sí que es cierto que cuando pensamos aquí en Al-Ándalus hay esos contrastes, ¿no?, de una sociedad muy sofisticada, un mundo muy culto y también por otro lado una especie de sector represor, ¿no?, persiguiendo a los cristianos, a los judíos. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la vida en Al-Ándalus? Que también cambió, ¿no? Cambió, ¿no?, a lo largo de todos esos siglos que estuvieron con nosotros. Claro, esa es la idea, digamos, que planea en torno a este libro. Eso no está en mi libro de historia del Al-Ándalus. La idea que transmito es que el periodo andalusí no es ni mucho menos algo homogéneo. No tiene nada que ver el Al-Ándalus del siglo X con el almorávide, con el almohade, con el reino de Granada o con los momentos, digamos, posteriores a la conquista. De hecho, esa persecución, digamos, más que persecución, fue la abolición del estatuto de protección para aquellos no musulmanes. Fue hecho ya por los almohades. Quiero decir, hasta entonces cristianos y judíos estaban protegidos, digamos, sujetos al estatuto de la Dima, que bueno, eso es un tema que da para mucho, pero digamos regulaba digamos, aquellos que no seguían la religión oficial. Pero que es muy curioso porque los almohades, por ejemplo, chocaron mucho a su entrada en la península precisamente por la ortodoxia que llevaban consigo. Eran unitaristas y eso provocó el rechazo. Bueno, por favor, no hay más que recordar al famoso rey Lobo Ibn Mardanis de Murcia, se opuso a ellos precisamente por este tipo de cuestiones. O precisamente me viene a la cabeza una anécdota del famoso rey poeta al-Mutamid sevillano que durante el periodo de taifas, de aquellos reinos taifas, como saben los oyentes, fue aprovechado por los reinos cristianos para avanzar, aprovechando, digamos, esas rencillas que había entre los distintos territorios. Entonces, claro, fue cuando algunos de estos emires de taifas pidieron ayuda a los almorávides que se estaban extendiendo por el Magreb. ¿Qué ocurre? Que tendemos a pensar que como eran todos musulmanes, digamos, eran hermanos de fe y de cultura, cuando esto no era así. De hecho, estaban a la gresca, ¿no? Y en luchas internas, claro, pero absolutamente increíbles, ¿no? Claro, ¿no? Pero además se le atribuye una frase al Mutamid, pero de una fuente coetánea, por lo tanto representaría la realidad, que decía cuando estos almorávides estaban a las puertas de Sevilla, que la situación entre almorávides y cristianos pasaba como por ser porquero en Castilla o camellero en África. Quiero decir, los andalusíes tenían ya una identidad propia, una cultura propia, y por el hecho de ser también musulmanes, a los almorávides no quiere decir que lo aceptaran, más bien todo lo contrario, de hecho los calificaban como camelleros. Entonces es muy curioso precisamente cómo hay diferentes periodos y diferentes etapas dentro de la historia del Al-Ándalus, que siempre se ha tratado como algo homogéneo. Fíjate, uno de los argumentos que se esgrime también pues desde hace ya casi un par de décadas, ¿no?, es esa convivencia o coexistencia que hubo entre judíos, cristianos y musulmanes en la España, bueno, la pre-España de aquella época. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, ¿no? Porque siempre se ha idealizado esa convivencia. Es cierto que en muchos lugares se convivía, pero en otros también se ha tildado que más que convivencia había coexistencia, ¿no? Bueno, claro, yo normalmente intento no tener opinión, aunque la tenga, pero me remito a los datos históricos, ¿no?, y a las fuentes. Claro. A la información que arrojan las fuentes. Entonces es curioso porque el tema de las juderías, y por ejemplo, son conceptos muy posteriores,
de hecho ya de época cristiana. Como decía antes, hasta el siglo XII no tendríamos esa abolición, esa obligación de convertirse al Islam o de huir de Al-Ándalus a aquellos cristianos y judíos. Pero lo que sí encontramos en los tratados jurídicos, que de hecho los tratados jurídicos son como los libros de casos que existen hoy en día, nos hablan de muchos casos, por ejemplo, de temas urbanísticos, y se hablan de los barrios en los que coexistían efectivamente judíos, musulmanes y cristianos. Otra cosa es que por conveniencia, digamos, social, alrededor de una sinagoga, alrededor de una iglesia, se congregará una mayor población cristiana o judía, pero no había ninguna política de segregación. Pero claro, por otro lado también este estatuto de la Dima de protección obligaba a judíos y a cristianos a el pago de un tributo anual, tanto, digamos, una tasa fija como sobre las posesiones o en proporción a las posesiones, a las tierras que tenían. Entonces, a ver, como suele ser, ni una cosa ni la otra. Había coexistencia pacífica, pero evidentemente esta tenía un precio. Claro. Además, yo como buen leonés, tengo que decirlo, hay también buenas relaciones, incluso entre algunos gobernadores de taifas, pequeños reyezuelos y reyes cristianos, ¿no? Por ejemplo, con Fernando el Grande de León hubo buena relación. Y esto desmitifica un poco, ¿no? Esa lucha constante que hubo entre cristianos y musulmanes a lo largo de la Edad Media. Claro, bueno, más bien una relación también de conveniencia, independientemente del interés cultural que habría a uno y otro lado de la frontera, que tampoco era no era un muro infranqueable, sino que había mucha influencia cultural. Pero luego nos encontramos efectivamente que a partir del siglo XI, siglo XII ya, había ciertas relaciones de conveniencia, de pequeñas alianzas, incluso de vasallaje, evidentemente. Eso se ve sobre todo durante el periodo granadino, pero también incluso si nos vamos al siglo X, durante el apogeo, durante el pleno califato, encontramos como Abderramán al-Nasir, Abderramán III, ayudaría a Sancho I el Craso a recuperar el trono de León de manos de Ordoño, y a su vez el hijo y sucesor de Abderramán, al-Hakam II, ayudó a su vez a Ordoño a destituir a su vez a Sancho I. Evidentemente no era por un tema de amistad, sino porque siempre conviene mantener al enemigo ocupado en rencillas. También como dato curioso, precisamente, bueno, lo saben algunos oyentes, pero Sancho I era primo lejano de Abderramán III, ya que la reina Toda, la abuela de Sancho, era la tía abuela de precisamente Abderramán al-Nasir. Entonces esto le da como un poco más de picante a la historia y retrata precisamente esa frontera permeable. Claro, no deja de ser una historia curiosa, casi historia rosa, ¿no? Del mundo medieval andalusí. Pero sí que es cierto, ¿no? Y lo veíamos también en esta serie de televisión extraordinaria de Canal Historia sobre Al-Ándalus, de uno de cuyos fragmentos hemos utilizado al comienzo de este bloque, hablando con Daniel Valdivieso, autor de Eso no estaba en mi libro de historia de Al-Ándalus. Quizás uno de los aspectos que ha llegado también hasta nosotros es esa idea de sofisticación, de cultura, de tecnificación, de ciencia, las grandes bibliotecas, en donde, al contrario de lo que sucede ahora, ¿no? Que hay muchos integristas musulmanes que dan la espalda y queman libros, nada que ellos entienden que se separa con las directrices del Corán. En aquella época todo lo contrario, ¿no? Se aglutinaban, se copiaban, todo tipo de textos, porque no eran más que un legado de ese conocimiento ancestral del ser humano desde hace miles de años. Claro, si además hay una continuidad entre, aunque a algunas personas les choque, hay una continuidad entre el periodo clásico y el periodo medieval islámico. Hablo desde Oriente, de Al-Ándalus, digamos, originado en Oriente. Hay una continuidad, evidentemente en Oriente también se copiaban, se traducían y se custodiaban manuscritos clásicos. De hecho, no hay que olvidar que gracias a Averroes es que conocemos algún tratado muy importante griego. Pero no solo eso, es que también, evidentemente, durante el periodo califal en Al-Ándalus, es decir, siglo X, es cuando nos encontramos esa cúspide de
aglutinar conocimiento, muchas anécdotas sobre los califas que invitan a diferentes sabios, mandan copiar, se gastan mucho dinero en viajes para ir a buscar manuscritos, algunos sabios que intentan congraciarse con ellos regalándoles lo que hoy sería, entre comillas, la primera edición de sus libros. Y es curioso porque tras el estallido de la Guerra Civil de Al-Ándalus y el periodo de Taifas se produjo no una diseminación, pero sí estas pequeñas cortes impugnaban no solo por imponerse militarmente al resto, sino también culturalmente. Entonces hubo incluso una lucha cultural entre ellos para ver quién tenía la corte más floreciente. De hecho, entre ellas destacó precisamente la de Al-Mutamid de Sevilla. Entonces es curioso cómo este periodo, digamos, tan turbulento fue un periodo, de verdad, una edad de oro para el conocimiento en Al-Ándalus. Uh-huh. Un conocimiento que además abarcaba muchos ámbitos, ¿no?, de la investigación, de lo que podríamos entender hoy como la investigación. Yo, como egiptólogo, muchas veces buscando textos antiguos, medievales, de la Gran Pirámide, he visto que muchos de ellos están copiados en bibliotecas que se han conservado, ¿no? O incluso sabios andalusíes que tuvieron la oportunidad de estar en Egipto y describen las pirámides. Es decir, es un ámbito cultural muy, muy avanzado, nada que ver con lo que se veía en otros lugares en Europa, en donde casi todavía las bibliotecas, o por lo menos las universidades, no habían nacido. Ahí podemos decir que ellos estaban casi un paso por delante, ¿no?, en todo esto. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que es algo inherente a la cultura árabe originaria. De hecho, hay dos dichos muy famosos en la cultura árabe que dice persigue el conocimiento desde la cuna hasta la tumba, creo que quiere decir, hay un dicho árabe, y otro que dice que persigue el conocimiento hasta China, o sea, como diciendo que es uno de los pilares de la propia realización como ser humano. Y esto va en la cultura árabe, digamos, sobre todo en la originada en lo que hoy es Oriente Medio. Entonces sí que es verdad que se abarcaron muchos campos. Muchos conocen a Basi Ben Firnas, está considerado el hombre que hizo el primer intento científico de volar, al famoso músico Cid Yab. La poesía en árabe, que luego llegó al Andalus, en sí era una ciencia, la métrica era muy estricta, la gramática. Entonces quiero decir que la medicina, Abul Qasis, precisamente, nacido en Medina Zahara, parece ser, a quien se le atribuye el diseño del instrumental quirúrgico moderno, por ejemplo. Tenemos a Al-Gafeki, que habría hecho la primera operación de cataratas en Al-Ándalus. Aquí en Córdoba tiene un busto, pero yo siempre digo que el busto se tendrían que haber hecho al que se dejó hacer la operación de cataratas. También es verdad. Pero sí que es curioso que encontramos muchas disciplinas, incluso la propia astrología, o sea, lo que es la ciencia de la adivinación, no solo estaba considerada una ciencia, sino también la mayoría de emires y califas tenían, o sus propios científicos, hacían de astrólogos, porque ellos querían consultar también el devenir de su reinado o cómo iba a ir una batalla y demás. Y el propio Ibn Firnas, que tenemos como un científico ortodoxo, él hacía de astrólogo también para Abderramán II. Es interesante la historia de estos personajes. Ya como última pregunta, Daniel, son muchísimas las fuentes que han llegado hasta nosotros, por suerte, algunas se han destruido, pero ¿tú crees que nos queda mucho por conocer, por descubrir de esta fascinante etapa de la historia de España? Uy, ojalá, quiero decir, yo siempre soy optimista en cuanto que todavía hay muchas fuentes que descubrir. El propio Ibn Hayyan, del que se conservan fragmentos de su colosal obra Muktabis, que abarca, digamos, varios lapsos dentro del periodo Omeya. Se ha conservado poco, pero tiene una obra dedicada exclusivamente a los amiríes, es decir, al Manzor y a sus dos hijos y al gobierno que tuvieron. Y ese podría darnos muchísima información, por ejemplo, de la famosa Madina de Al-Zahira, de esta ciudad palatina, de este palacio que construyó Al-Manzor y del que el único vestigio que queda está precisamente el Museo Arqueológico Nacional, y es una pila de abluciones de la mezquita de esta ciudad, de este palacio, y son, digamos, fuentes escritas que yo creo que más que arrojar o darnos datos sorprendentes sobre la historia del Andalus, nos ayudarían a precisar ciertas cosas que hoy son un poco... Todavía hay cierta discusión alrededor de ciertos asuntos, claro. Bueno, pues muchos de estos detalles y muchas de estas historias y anécdotas las podemos encontrar en Eso no estaba en mi libro de historia del Andalus, publicado por Almuzara, cuyo autor Daniel Valdivieso nos ha atendido desde Radio Córdoba, desde la cuna
del mundo andalusí en los últimos minutos. Daniel, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.